Está con nosotros Rodolfo Terraño. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Rodolfo? Muy bien, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Al contrario. Iniciamos con Rodolfo una serie de entrevistas con algunos de los candidatos de las próximas elecciones legislativas para conocer cuáles son las propuestas que tienen para enfrentar los graves problemas que hoy registra la economía argentina. Bueno, Rodolfo, ¿cuál es la evaluación que haces de la situación económica? ¿Cuáles son, de acuerdo a tu opinión, los principales problemas que hoy presenta la economía? Por un lado, la inflación. Estamos en un club muy raro, junto con Eritrea, el Congo, Bielorrusia, Irán, Venezuela, nosotros. Los países con más del 10 o del 20% de inflación. Sí, con más de 20, en un momento en el cual hay una estabilidad muy extendida en el mundo, ¿no? Por otro lado, tenemos un retraso cambiario que no es tan fácil corregir ahora, porque venimos de 4 años de crecimiento, de modo que no hay capacidad instalada ociosa o es reducida, de modo que si se ajusta, se produciría más inflación. Claro, una expansión de la inflación. Claro. De modo que esto es difícil. Hay un gasto público y una emisión que alarman, y no es previsible que por las características del gobierno y en un año electoral eso se vaya a limitar. Tenemos, por otro lado, esto de recurrir, aunque sea con títulos, a los fondos del ANSES, a las divisas, está escondiendo un problema mayor en el sector fiscal. De modo que me parece que tenemos una situación que en pocos meses va a producir una crisis significativa. Pues marcaste, ¿no?, justamente como el principal problema. El primero al que te referiste es el tema de la inflación. ¿Por qué considerás que la inflación es un problema, ¿no? Justamente los argentinos en el 2011 con estos niveles de inflación igual apoyaron, ¿no?, al actual gobierno. Bueno, no con estos niveles, pero además con independencia. Yo no estoy haciendo un pronóstico electoral, lo que estoy diciendo es cuál es la situación económica que veo, y me parece que ahí hay que actuar. Por ejemplo, en materia de gasto público, de presupuesto, creo que es necesario terminar con la emergencia, con la delegación de poderes, con la posibilidad de que por decreto se modifique o se aumente el presupuesto. Hay varios factores que descontrolan el manejo financiero del Estado. Claro, pero mucho lo hace el Ejecutivo. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso, justamente? A eso me refiero. La derogación de la ley de emergencia y la derogación de la delegación de poderes son dos elementos. La delegación de poderes viene desde lejos. Cuando yo era jefe de gabinete, propuse que se me cortaran las facultades de rediseñar el presupuesto, pero por una razón muy clara. ¿Para qué se hace un presupuesto? Para clausurar las pujas por un año. Todos los sectores pujan por más recursos. Claro. Entonces, cuando se sanciona el presupuesto, se congela esto al año próximo. Cuando el jefe de gabinete tiene la facultad de desvestir a un santo para vestir a otro, de aumentar presupuestos, la puja continúa y la organización del Estado se hace muy difícil, el funcionamiento se hace muy difícil. Sí, los superpoderes vienen de la época de Cavallo, justamente, ¿no? Sí, Él los había pedido. Así, y se han mantenido. La ley de emergencia, es del periodo 2001-2002, cuando realmente teníamos una emergencia. Ahora podemos volver a tenerla, pero mientras no la tengamos, es necesario que tengamos la prudencia fiscal y el funcionamiento normal de una política presupuestaria. Rodolfo, una pregunta de actualidad. ¿Cómo vio el acuerdo con Chevron de esta semana de YPF con la empresa norteamericana? Si le parece que un acuerdo así tendría que ir por el Congreso, o si está bien que el Ejecutivo lo haga. No hay duda, porque por lo que se sabe hay exenciones impositivas, un régimen diferente para la transferencia de utilidades, y otros beneficios que por supuesto no se pueden otorgar sino por ley. ¿Te parece adecuada la política que está llevando adelante el gobierno para recuperar justamente la producción energética? Bueno, para recuperar la producción energética está haciendo muy poco. Para sostener una tasa de crecimiento de más o menos pero bueno, este acuerdo con Chevron apuntaría justamente a incrementar, ¿no?, la producción energética. Pero para mantener, decía, una tasa de crecimiento más o menos de 4%, que es considerable, pero
mantenerla en promedio a lo largo de una década, tendríamos que hacer una inversión en energía de 9.000 millones de dólares por año, que son inversiones que se recuperan los 10, 11 años, todas, de modo que... esto es insuficiente. Y las condiciones de inversión en la Argentina no son las más favorables. Después hay una situación muy variable, ¿no? Es decir, por un lado, Kirchner y Menem, o Menem y Kirchner, privatizan YPF, o privatizan a favor de una compañía que no tenía petróleo, claro, que depende de un banco, la Caixa. Después, durante 10 años, no se controla, se les da facilidades que no se le dan a otros de girar divisas. Después, un día se hace una operación comando y se la toma. Hay toda una retórica de que nacionalizamos, defendemos la soberanía porque estábamos dependiendo de una compañía extranjera, ahora se hace esto con Chevron. Es muy difícil seguir cuál es la línea del gobierno. Es interesante esto que planteas, pero no tiene que ver, digamos, con una falta de acuerdo de fondo entre toda la clase política, ¿no? Porque si hubiera un consenso en torno a lineamientos básicos, no pasarían estas. Bueno, yo hice un estatuto de la inversión hace 2 años que fue firmado por Alfonsín, Macri, Duhalde, Wiener, Margarita Stolbizer, Felipe Solá. Fue firmado, e incluso le propuse a la presidenta que lo considerase por la posibilidad que el gobierno también participara de esto. Ella me hizo atender por el ministro político, por Randazzo. Estuve más de 1 hora en la casa de gobierno exponiéndolo. De modo que hay intentos, y en ese caso se logró bastante. El gobierno ha sido mucho más reacio a tener este tipo de acuerdos, pero una de las cosas que me propongo en el Senado, y una de las razones fundamentales porque he salido de esos 6 años de hibernación política, es porque creo que hay que impulsar el diálogo y hay que impulsar acuerdos sobre políticas públicas. Muy bien. Ahora, el gobierno parece poco propenso, digamos, a dialogar. ¿Qué te hace pensar que después de las elecciones de agosto, de octubre, vaya a cambiar esa postura? Bueno, primero comienzan los 2 años finales del gobierno, donde el poder se disminuye y se intensifica la interna ya lanzada dentro de la fuerza oficialista por la sucesión. Además, me parece seguro, bueno, que va a perder el quórum propio, sí, puede perder las mayorías especiales de 2/3, que son importantes en muchos casos, y hasta la mayoría, pero de todas maneras el debilitamiento creo de que va a crear condiciones distintas. Una cosa es la renuencia a dialogar que se tiene cuando se ejerce un poder muy, muy fuerte, y otra cuando empieza a debilitarse, cuando hay distintos sectores. Pero además yo creo que nunca hay que suponer que el otro no va a dialogar. Acabo de decirlo, yo me dirigí a la presidenta, no ahora, ¿no?, sino un periodo en el cual tenía mucho más poder, venía del 54%. O por lo menos te recibieron. Bueno, pero eso es lo que digo, la idea de que no hago la gestión porque el otro no me va a atender, y después me parece que en el Congreso hay que hacerla, pero eso no tiene que ver con las posiciones. Yo soy un opositor neto a este gobierno, pero no me cuesta nada hablar con la presidenta o hablar con el ministro para buscar algunos puntos. Es imposible estar 100% de acuerdo o 100% en desacuerdo. Eso no existe, no existe entre 2 personas, no en una relación política. Entonces, me parece que allí donde hay posibilidades de acordar sobre políticas públicas de largo plazo hay que hacerlo. Bueno, Rodolfo, tenemos que ir, nos quedan unos 2 minutos más o menos. ¿Cuáles serían los puntos centrales de un programa económico para enfrentar los actuales problemas que presenta la economía? Bueno, ya señalé uno, que tiene que ver con las cuentas públicas. Me parece que el otro también insinuaron lo que... Poner en orden las cuentas públicas. Poner en orden las cuentas públicas. Bueno, pero eso lo podría decir cualquiera. Lo que importa es cómo hacerlo. No, claro, no es sencillo. Cómo hacerlo. Por eso yo señalaba todas estas restricciones al Ejecutivo para modificar el presupuesto, para emitir libremente. Y me parece que la otra es, como decía, un estatuto de la inversión, garantías a la inversión que sí tienen que ser una política pública, porque si eso que yo decía va a demorar 10 años, 11 años el retorno, quien haga esa inversión tiene que tener garantías multipartidarias de cumplimiento de un programa. Y también crees que es necesaria una evaluación, ¿no?
Bueno, pero Lo eso... sugeriste al principio, ¿no? de Sí, la charla. pero creo, por eso tenemos esta brecha y tenemos el blue y tenemos esta situación que hasta es consentida. El otro día caminaba por Florida y dije, esto es un bosque, no cabe un arbolito más. ¿Y qué pensás que va a pasar después de las elecciones, el día después? ¿Van a cambiar las reglas de la economía o va a seguir todo como está hasta ahora? Yo creo que se van a agudizar los problemas. Espero que el gobierno no huya para adelante creando otras situaciones, sino que tratemos de llegar a medidas sensatas que impidan que esto se desmadre, ¿no? Bueno, muchas gracias, Rodolfo, por haber estado. Cerramos entonces este programa con las propuestas que tiene Rodolfo Terráneo para llevar adelante en caso de llegar al Parlamento. Es muy importante escuchar las propuestas de todos los candidatos para elegir de la manera más informada posible el próximo mes de octubre. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos el martes a las 17 horas aquí en Metro.